Bien, Dios les bendiga, hermanos. Nos alegra nuevamente estar acá para predicar la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia ya le doy la cita. En sí, es Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Amén. Mateo capítulo 21, versículo 12 hasta el versículo 13. Amén. La palabra de Dios dice en el nombre de Señor Jesucristo así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice, oh Dios, el mensaje de tu palabra. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Hace tiempo un amigo mío me contó acerca de un amigo de él, que dice que su amigo fue a visitar a un amigo y estaba platicando con él, cuando de preso llegó un hombre y le preguntó por la mujer de él y le dijo: hey, fulano, está tu mujer. Y él dijo: sí, ahí está. Y le dijo él: hey, fulana, sí, ahí te buscan. Y entonces entró el hombre, se metió al cuarto con ella, tuvo relaciones sexuales con ella, y luego salió el hombre, y luego salió ella y le dio a su marido para que fuera a comprar cigarros. Y yo quiero hablarles hoy sobre un tema, y el tema es los que perdieron toda sensibilidad. Es el tema del mensaje: los que perdieron toda sensibilidad. Porque usted me preguntará: bueno, ¿y por qué el pastor inició el mensaje contándonos acerca de este hombre que puede llegar a otro hombre a preguntarle por su mujer, y él puede decir: fulana, y te busca, y el hombre entra al cuarto, se acuesta con ella, y luego se va, y luego sale la mujer y le da dinero para comprar el cigarro? Pues por eso he iniciado el mensaje, hermanos, diciendo esto, porque en el ejemplo que le acabo de citar, estamos hablando de un hombre que perdió toda sensibilidad. Amén. Y el tema de este mensaje es los que perdieron toda sensibilidad. La pregunta es: ¿quiénes son aquellos que perdieron toda sensibilidad? Los que ya no se molestan ante lo malo. Oiga,
Los que perdieron toda sensibilidad son aquellos que ya no se molestan por lo malo que miran. Amén. No se molestan por lo malo que está pasando. O son aquellos que perdieron toda sensibilidad. En el ejemplo que acabo de citar, estamos hablando de un hombre que perdió toda sensibilidad. Por lo general, es común que si alguien le pregunta a otro hombre por su mujer, siempre se pregunta, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué me está preguntando por ella? ¿Me entiende? Y mucho menos va a decirle, hey, fulana, ahí te buscan y el hombre puede entrar al cuarto con ella. Eso no es así. Pero para un hombre que ha perdido toda sensibilidad, puede ir otro hombre con su mujer a un cuarto, puede acostarse con ella y no se molesta por eso. ¿Por qué? Porque perdió toda sensibilidad. Amén. Aquellos que perdieron toda sensibilidad son aquellos que no se molestan ante lo malo que están viendo. Amén. En los pasajes que acabamos de leer, Jesús llega al templo y halla que en el templo están vendiendo palomas, están vendiendo otro tipo de animales y ve que están cambiando monedas. Y era un comercio grande dentro del templo. Y Jesús, viendo lo que estaba pasando, se molestó por eso. ¿Amén? Jesús vio lo malo que hacían y fue sensible a lo malo que hacían ellos. Amén. Y él comenzó a reprenderlos y comenzó a tirar los bancos de los cambistas por allá, las monedas, y comenzó a soltar los animales. Y le dijo el Señor, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Amén. Él miraba que en el templo se estaba practicando el robo a través de los negocios. Y él se molestó por eso. Porque, hermanos, el templo de Israel era un lugar santo. Era un lugar consagrado para Dios. Y los sacerdotes, todos los fariseos, los saduceos, los escribas, todos ellos podían ver el pecado que se cometía en el templo, pero nadie se molestaba. ¿Me entiende? En el templo los sacerdotes habían perdido toda sensibilidad. No se molestaban por el pecado cometido ahí en el templo. Les daba igual. Y por eso el tema de este mensaje es los que perdieron toda sensibilidad. Cuando una persona ya no se molesta por lo malo que las personas hacen, es porque ya perdieron toda sensibilidad. Amén. Pero una persona que todavía mantiene su sensibilidad se molesta cuando ve eso que están haciendo. Amén. Cuando ven que están haciendo cosas incorrectas, cosas malas. Cuando el Señor llegó al templo, vio que el templo habían convertido en cueva de ladrones. Y se molestó por eso. Amén. Él era sensible a eso. Y se molestó por eso.
Pero los sacerdotes habían perdido toda sensibilidad. Miraban todo lo malo que hacían en el templo y no decían nada. ¿Me entienden? Porque habían perdido los sacerdotes toda sensibilidad. Si nosotros retrocedemos tiempo atrás, ¿cómo eran los sacerdotes en el templo? Eran estrictos. Amén. Eran cuidadosos con las cosas en el templo. Usías quiso ofrecer incienso en el templo y se molestaron. ¿Me entiende? Pero ahora el templo está convertido en cueva de ladrones y ellos están tranquilos. Pero el Señor está molesto. Amén. El tema de este mensaje es los que perdieron toda sensibilidad. Ahora, quiero hablarles un poco acerca de las autoridades de Sodoma. Como ustedes recuerdan, que en Sodoma en Génesis 19:1 en adelante, la Biblia nos habla acerca del comportamiento de estas gentes. Los ángeles llegaron a la caída de la tarde y mientras ellos estaban con Lot en la casa de él, los hombres de Sodoma, desde el más viejo hasta el más joven, llegaron para hacerle daño a estos ángeles, creyendo que eran hombres. Querían tener relaciones sexuales con ellos y el gran molote de gente ahí. Pero la pregunta es esta: ¿dónde estaban las autoridades? ¿Me entiende? La Biblia dice que las autoridades son establecidas por Dios para castigar al que hace lo malo. Amén. Pero ahora, ¿dónde estaban las autoridades de Sodoma? Era una gran bulla de gente. Habían centinelas. Estaban velando, estaban cuidando, pero ¿dónde estaban las autoridades? ¿Por qué no estaban pronunciando en contra de las cosas malas que querían hacer esta gente? Porque las mismas autoridades habían perdido toda sensibilidad ante estas cosas malas que estaban haciendo estos hombres, ¿me entienden? Las autoridades de Sodoma habían perdido toda sensibilidad ante lo malo. Por eso vemos que los hombres de Sodoma podían hacer lo que ellos quisieran y nadie les decía nada. ¿Amén? Es como las autoridades de hoy de otros países que están haciendo leyes a favor del homosexualismo. ¿Por qué razón? Porque no se molestan por eso, ¿me entiende? Porque las autoridades de muchos países del mundo han perdido toda sensibilidad ante lo malo de la gente. Y al mismo tiempo ellos mismos apoyan y son parte de eso mismo, ¿me entiende? Ellos perdieron toda sensibilidad. Las autoridades de hoy que están aprobando esa ley a favor de los homosexuales, ellos mismos están participando en esas cosas. Porque al mismo tiempo han perdido toda sensibilidad. Como las autoridades de Sodoma habían perdido toda sensibilidad ante lo malo, también las autoridades de estos países han perdido toda sensibilidad ante lo malo. El tema del mensaje es los que perdieron toda sensibilidad. Es triste cuando ya las personas pierden su sensibilidad ante lo malo. ¿Por qué? Porque ellos aprenden a vivir con esas cosas. Eso puede llegar a sus casas, puede estar dentro de sus familias y ellos no dicen nada. ¿Me entienden? Eso puede estar dentro de sus casas y ellos no dicen nada. ¿Por qué? Porque han perdido toda sensibilidad. Jesucristo se molestó. Vio que estaban pecando en el templo y se molestó por eso. Los sacerdotes no, estaban tranquilos. ¿Por qué? Porque habían perdido toda sensibilidad.
Y el trabajo de los sacerdotes era cuidar este lugar, porque este lugar era santo. ¿Por qué? Porque ahí se manifestaba Dios. Amén. La palabra tabernáculo significa el lugar donde se reúne Dios con el hombre. Amén. Y a pesar de que Dios se reunía ahí con el hombre, ellos estaban permitiendo todo eso. ¿Pero por qué, pastor? Porque habían perdido toda sensibilidad. Amén. Pero Jesús se molestó por eso. Además de eso, en el libro de Jueces, capítulo 19, versículo 30, y luego capítulo 20, versículo 14, si tiene Biblia puede buscarlo usted. Como la lectura es bien larga, se lo voy a decir de memoria y usted búsquelo ahí. Jueces 19, versículo 22 al versículo 30. Y luego puede saltarse a Jueces capítulo 20, versículo 1 al 14. Dice la Biblia que hubo un hombre levita. Los levitas eran de donde salían los sacerdotes. Y una mujer, una concubina, se le había ido. Le había sido infiel y se le había ido con su padre. Y él la fue a traer. Y viniendo por el camino, llegó a un lugar. Y en ese lugar un hombre los hospedó. Pero en la noche, unos hombres de Benjamín le fueron a decir que sacara a ese hombre. Porque querían tener relaciones sexuales con ese hombre. Y el hombre hizo lo que Lot le dijo a los de Sodoma. Él les dijo, mire, yo tengo una hija virgen, se la voy a sacar a ella y le voy a sacar a la concubina de él, para que le hagan daño a ella, pero no le hagan daño a este hombre. Y ellos se molestaron, y vino el levita y le sacó la concubina, y toda la noche tuvieron relaciones sexuales con la concubina, y luego en la mañana la soltaron, y su mujer llegó, tocó la puerta y cayó muerta. El levita vino y la montó a su asno, se fue y llegando a su tierra la cortó en 12 pedazos y mandó un pedazo a cada tribu de Israel. Y luego al llegar esto, los hombres estaban alarmados. ¿Cómo es que esto estaba sucediendo? Los pedazos de una mujer por todos lados. Y se reunieron todos y dijeron, miren, ¿qué pasa? Y el levita les dijo, esto y esto ha pasado. Llegué a tal lugar y hombres de Benjamín llegaron de noche queriéndome hacer daño a mí. Y entonces yo la saqué a la concubina y la humillaron hasta la mañana y murió. Y como esta es una gran maldad, les dijo. Así que yo la corté en pedazos, mandé un pedazo a cada tribu. Ahora pues, como ven ustedes, les digo, esto es una gran maldad. Ahora ustedes den el consejo, ¿qué vamos a hacer con esos hombres? Y dieron ellos, miren, nadie se va a ir para sus casas, sino que hoy mismo vamos a decidir que vamos a ir a que se nos entreguen esos hombres perversos. Y fueron a pedirle a los de Benjamín que les entregaran a esos hombres perversos. Y los de Benjamín no quisieron entregarle a esos hombres. ¿Me entienden eso? Los de Benjamín no se molestaron. Los de Benjamín no se indignaron. No fueron sensibles ante lo que estaba pasando, sino que en vez de eso se armaron contra las demás tribus de Israel y se hizo una gran guerra y hubo una gran matanza de israelitas. Y por último, de Benjamín solo quedaron 600 hombres. Oye, 600 hombres fueron los que quedaron de Benjamín. Pero ¿cuál fue la reacción de los líderes de Israel? Fue una reacción sensible. Amén. No obstante, los hombres de Sodoma o las autoridades de Sodoma no fueron sensibles. Pero los líderes de Israel en ese momento fueron sensibles. Los sacerdotes en el tiempo de Cristo no fueron sensibles en frente de lo malo.
que estaba pasando en el templo. Pero estos varones, autoridades de Israel, en esos días fueron sensibles. Cuando oyeron decir estos hombres de Benjamín, han humillado a una mujer de Israel. Estos hombres son perversos. Y luego los de Benjamín no se ponen sensibles. Y ya la tribu de Benjamín se había vuelto una tribu que había perdido toda sensibilidad. Amén. No se enojaron, no se molestaron. No dijeron, bueno, les vamos a entrar a estos hombres perversos para que los maten. No, los defienden. Amén. Como hacen hoy en día muchas autoridades que defienden a gente perversa. Amén. Porque han perdido toda sensibilidad. El tema de este mensaje es los que perdieron toda sensibilidad. En la Biblia encontramos al rey David, que aunque el rey David había pecado contra el Señor y había cometido pecado, David, al darse cuenta que llegó este hombre, Natán, llegó a decirle, oye David, fíjate que había un hombre rico, que alguien lo vino a visitar, y había otro hombre pobre que tenía una ovejita, y estaba muy contento con ella, y el hombre rico tenía muchas ovejas, pero al venir a su casa, no quiso matar una de sus ovejas, sino que mandó a traer la única ovejita que tenía el otro. David dijo, ese hombre que ha hecho eso es digno de muerte y debe pagar 7 veces. Amén. David, aunque había cometido pecado y aunque lo que se le estaba yendo a decir era contra él, porque eso que le estaba diciendo era contra él mismo. Pero cuando David escuchó eso, David se indignó, David se molestó. David estaba sensible ante lo malo. Amén. Él dice, ese hombre es digno de muerte, es reo de muerte, ese hombre debe morir, ese hombre debe pagar 7 veces lo que ha hecho. Y el profeta le dijo, así ha dicho Jehová, ese hombre eres tú. Amén. Ese hombre eres tú, le dijo. Pero lo que yo quiero que usted me entienda, que aunque David había pecado contra Dios, al oír esto, él se puso sensible. Amén. Pero hay muchas personas que pueden estar viendo cosas, que están haciendo cosas malas y no se molestan. Amén. ¿Por qué? Porque han perdido toda sensibilidad. El apóstol Pablo habla de las personas que perdieron toda sensibilidad. Y eso no es bueno. ¿Sabe por qué? Porque el día que usted ya no es sensible ante lo malo, usted ya no se molesta. Y si no se molesta, usted lo puede permitir en su casa. Amén. Usted lo puede permitir en su familia. Por eso es que podemos ver hogares donde se permite el licor, hogares donde se permite la marihuana, hogares donde se permite cualquier cosa mala, y los de casa, o el hombre y padre de familia, o su esposa, o los hijos, nadie se molesta por eso. ¿Por qué? Porque han perdido toda sensibilidad. Amén. Y sus hijos están viendo eso, los niños están viendo eso. O sea que cuando se pierde toda sensibilidad, es más dañino todavía. Amén. Porque los demás serán contagiados. El tema de este mensaje es los que perdieron toda sensibilidad. En
Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, y le repito la cita, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 8. El apóstol Pablo escribe a esa iglesia y le dice él que de cierto se oye, le dice, que hay fornicación entre vosotros en la iglesia. Y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Por qué? Porque dice, porque se oye que uno de ustedes ha tomado la mujer de su padre. ¿Me entiende? Hay un miembro de ustedes, un miembro de su iglesia, de la iglesia de Corintios, un miembro de ustedes ha tomado la mujer de su padre. ¿Me está entendiendo? Se oye fornicación entre ustedes. Y tal fornicación, dice Pablo, ni tan siquiera se oye entre los gentiles que no conocen a Dios. Que hay uno que tiene la mujer de su padre. Hay alguien que le ha quitado la mujer a su padre. Y usted dice, están tranquilos. ¿Me entiende? Y ustedes están tranquilos, le dijo. Ustedes no dicen nada. Pablo está diciendo, mire, ustedes, en pocas palabras, han perdido sensibilidad. Amén. ¿Cómo es posible, digo Pablo, que entre vosotros haya un miembro de la iglesia que le ha quitado la mujer a su padre y ahí está con ustedes, se reúne con ellos y ustedes están tranquilos? No se molestaban por eso. Y Pablo estaba molesto. Cuando a Pablo le contaron, se molestó. Y Pablo dice, reunidos vosotros y mi espíritu. Yo ya he juzgado ese caso, pero ahora reunidos vosotros con mi espíritu y el espíritu del Señor. Que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo el día del Señor. Amén. Pablo dice, mire, que ese perverso se ha quitado entre vosotros y se ha entregado a Satanás. Amén. Pablo estaba indignado, Pablo estaba molesto, pero la iglesia no estaba molesta. Amén. Y es lo que pasa en muchas iglesias hoy en día, que hay hombres que andan la mujer de alguien, pero los hermanitos están tranquilos. ¿Me entienden? Hay hombres que están llegando a unas iglesias con la mujer de otro hombre y ellos están tranquilos. Ellos no dicen nada. Ah, bienvenido sea. Bienvenido sea. Como queremos que la iglesia crezca, entonces quedémonos callados. Pueden venir unas 20 personas así, ¿verdad? Con tal que se quede en la iglesia, no importa que traiga la mujer del prójimo. No importa que traiga venga con el hombre de otra mujer. O sea, no les importa. No dicen nada. Están tranquilos. ¿Me entiendes? Pastor, ¿y qué significa eso? Que han perdido toda sensibilidad. Amén. En muchas iglesias han perdido toda sensibilidad. No se molestan por esas cosas. Amén. Hace tiempo, un hermanito de una iglesia se llevó la mujer del pastor. Y como no podía congregarse en esa iglesia, pues era la mujer del pastor. Se fue a congregar a una iglesia pentecostal. ¿Y sabe qué? ¿Qué le dijeron? Bienvenido sea, hermano. Bienvenido sea, hermano. Ellos no se molestaron. Ellos no se indignaron. ¿Por qué, pastor? Porque han perdido toda sensibilidad. Amén. Hermano, una cosa es que los de Sodoma hayan perdido toda sensibilidad. Una cosa es que los de Benjamín hayan perdido toda sensibilidad. Una cosa es que los sacerdotes de Israel hayan perdido toda sensibilidad. Pero lo que no está bien es que en las iglesias se haya perdido toda sensibilidad. Amén.
Así que el apóstol Pablo dice, ¿qué tal sea entregado a Satanás ese perverso que quitó la mujer a su padre? Y Pablo está diciendo que la iglesia no había dicho nada, que la iglesia estaba callada. Y se molestó por eso. El tema de este mensaje es los que perdieron toda sensibilidad. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. Si tú no te molestas por el pecado, es porque lo apruebas y has perdido toda sensibilidad. Oye lo que estoy diciendo. Si tú no te molestas por el pecado que estás viendo, es porque has perdido toda sensibilidad y apruebas el pecado. ¿Me entiendes? Por eso no te molesta. El apóstol Pablo dice, esto no solamente lo hacen, sino que se complacen con lo que lo practican, porque han perdido toda sensibilidad. Ahora pues, si tú has perdido toda la sensibilidad, arrepiéntete hoy de todos tus pecados, arrepiéntete de esa maldad, porque estás aceptando el pecado en tu vida, porque no te molestas. Es muy probable que ya lo aceptas. Es muy probable que te complace lo malo que hacen los demás. Es porque has perdido toda sensibilidad. Ojalá un día nos comportáramos como el Señor Jesucristo, que se sintió sensible cuando vio que la casa del Señor había sido convertida en cueva de ladrones. El tema de este mensaje es los que perdieron toda sensibilidad. Si tú sientes en tu corazón que has perdido toda sensibilidad, ahora pues arrepiéntete de ese pecado. Registra tu vida como está delante de Dios. Arregla tu vida, humíllate, pide perdón a Dios y comienza a molestarte por el pecado que los demás hacen. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias, en nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga. Nuestro hermano pasará para concluir con el mensaje de hoy.